¿Estás desconfiando de mí? Lo siento, Mariano. Pero tú quisiste que fuera así. Tú rompiste la confianza entre nosotros. ¡Santiago! Dios mío, no puede ser. ¡Tú estás fumando eso! Buenas noches, Santiago. Yo no necesito un asesor externo. Yo diseñé la torre y nadie me va a dejar fuera de mi proyecto. Dime una cosa, Santiago. ¿Elisa también fumaba? Comisario, mire lo que encontré. Alguien está mintiendo. Y más temprano que tarde, vamos a descubrir quién es. Yo creo que tu prima sí estaba en la playa. Creo que se reunieron y creo que tal vez discutieron. No le hice nada a Elisa porque no la encontré. Elisa no estaba en la playa. No, no te culpo de nada. Pero sí hay cosas de las que me arrepiento. ¿Ah, sí? ¿De qué te arrepientes? El haber permitido que mi hija se casara contigo. Bueno, comisario, ¿por qué se queda callado? ¿Pasó algo? No. No ha pasado nada, no se preocupe. Es terrible pensar que cada vez que la llamo o paso por su casa, usted se sobresalta. Discúlpeme. No, por favor. Discúlpeme usted. Solamente quería saber cómo estaba. ¿Yo? Sí. ¿Cómo estoy yo? Me imagino que lo que pasó con su sobrino Santiago la tomó por sorpresa. ¿Cómo se siente? Pues en realidad no lo sé. Desde que desapareció Elisa, usted es la primera persona que me pregunta cómo estoy. Y honestamente, no he tenido cabeza para pensar en mí. Hágalo. Preocúpese de usted. La necesitamos firme y entera para encontrar a su hija. Sí. Gracias, comisario, por preocuparse. Pero dígame algo. ¿Santiago le contó alguna cosa? ¿Pasó algo? Mire, no la llamé para hablar de la investigación. Solamente quería saber de usted. Mire, perdone la hora. Sé que no fue muy prudente de mi parte. Que tenga buenas noches. Buenas noches y gracias. Adiós. ¿Y tú? ¿No se supone que hoy era sábado, el Día de la Familia? Pensé que no querías verme. Nicolás, vine porque lo he estado pensando y tenemos que ponerle punto final a todo esto. ¿Estás seguro que eso es lo que quieres? Sí. Lo siento, pero no puedo. ¿Por qué no? Si ya pudiste la primera vez. Esto es una locura. No puedo seguir engañando a Bruno, no me puedo seguir engañando a mí misma. Esto no está bien, Nicolás. Esto no es correcto. No es correcto. ¿Y qué es lo correcto entonces? Quedarnos con las ganas de estar juntos. Guardar las apariencias. Eso está correcto. Por Dios. Soy una mujer casada, tengo una familia. Y un marido que cada día aguantas menos, por el amor de Dios. No entiendo por qué sigues casada con él. ¿No entiendes? No. Es mi marido. Es el padre de mis hijos. Tengo una familia, tengo un proyecto. Un proyecto que hace rato se fue al traste, Cecilia. ¿Por qué no asumes de una vez que eres una cobarde y que nunca vas a dejar a Bruno? Por favor, Nicolás. Te lo suplico, entiéndeme. Están pasando demasiadas cosas. La policía está analizando la ropa de mis hijos. Elisa está desaparecida. Yo en estas... Te juro que no puedo más, no aguanto más. No. ¿En serio viniste a terminar conmigo? Sí, lo siento, pero esto se acabó. Se acabó. Suéltame. No. Ay, no, suéltame. ¿Por qué me tratas como si esto no fuese importante si sabes que yo te puedo hacer feliz? Te lo suplico, Nicolás, déjame. Por favor, no me hagas esto.
¿Cómo te fue con Mariano? Fatal. Hazme caso. Mariano debe haber visto mi coche. Sabe que estoy... No. Vete al cuarto. Sabe que estoy aquí. Tengo que abrir. Y conociéndolo como lo conozco. No se vaya. ¡Voy! Ya voy, Mariano. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué tardas tanto en abrir? No, estoy desesperado. Te juro que todo este asunto de Santiago me tiene con los nervios de punta. Sírveme un whisky, ¿quieres? Mariano, mira. Te juro que esto es una tragedia. Ya no aguanto más, Nicolás. Mariano, escúchame, por favor. Incluso lo de Isabel. También eso me tiene mal. Ya no sé si lo que yo debiera hacer es hablar con ella y terminar de una vez con esta relación. Fui muy torpe. Dije que Santiago no había matado a Elisa. Pues la verdad. Pero asumí que Elisa está muerta. ¿No te das cuenta? Ay, Mariano y Cecilia por poco me comen viva. Bueno, pero Mariano entendió que Santiago es inocente, ¿no? No entiende nada, José Ángel. Mi hermano está enloquecido con la desaparición de Elisa. Y me dijo claramente que si Santiago está involucrado con lo que le pasó a su hija, lo pagará muy caro. Para, Mariano. Sé que te sientes Dime, mal, Nicolás, dime qué hago con Isabel. Ella nunca me ha exigido nada, pero yo sé que no se le está pasando bien. Es como si después de 2 años de relación todavía creyera que algún día me voy a divorciar de Dana. Mariano, por favor. Comprende. Tienes que irte. No estoy solo. ¿Entiende? Perdón, hermano. No, mira, tranquilo. Ahora vete y tranquilízate. Yo te llamo más tarde, ¿eh? Discúlpame, te lo juro. Vengo tan obsesionado con mis problemas que no me di cuenta. Discúlpame, Tommy. Tranquilo, te entiendo. Espera mi llamada, ¿ok? Mariano con Isabel Ríos. ¿Eso fue lo que entendí? Cecilia, yo... ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto le cubre la espalda a mi hermano con todas sus amantes? Toma. Esto te va a hacer bien. Si sigo pasando tanta rabia, voy a terminar con dolor de cabeza crónico. No le eches la culpa al whisky por tu mal genio. No tomaría tanto si no pasara tanta rabia. La visita de anoche de Cecilia y de Viviana me dejó exhausto. Bueno, trata de relajarte, mi amor, ¿va? ¿Y las niñas? Están desayunando con Lupita. Dana, ¿por qué no te quedas un rato más? Yo también te necesito, ¿sabes? Lo siento.
tranquilo. No pasa nada. Dana, yo te prometo que muy pronto todo va a ser como antes. Te lo prometo, mi amor. Que no cancelaste la reunión. Traté, señora Cecilia, pero me fue imposible. Los ejecutivos estaban... Tu deber era controlar la situación. Si no, ¿para qué sirves? ¿Para qué Mariano te paga un sueldo si no eres capaz de cancelar una simple reunión? Yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero me es muy difícil si don Mariano no viene a la oficina. Y si usted cambia las reuniones a última hora. No trates de salvar tu responsabilidad, porque aquí la única incompetente eres tú. Discúlpeme, pero yo no le voy a permitir que me trate de esa forma. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué? ¿Le doy un premio? No, yo sé que me equivoqué. Pero si a alguien le tengo que dar una explicación es a don Mariano, mi jefe, la persona que me contrató. No me faltes al respeto, Isabel. Y usted no me diga que soy una incompetente porque no lo acepto. Bueno, ¿usted quién se ha creído? ¿Quién le ha dado esa confianza en esta empresa? ¿Mariano? ¿Sí, Mariano? Conteste. Cecilia, los gritos se escuchan desde afuera. Dana, mi amor, espero que no estés así por lo que me sucedió en la cama. Tienes que entender que en este momento la situación... No es por eso, Mariano, no. No es por lo que pasó hoy. Yo no te recrimino por eso, porque yo estoy igual que tú. Sin ánimo para nada. Pero no voy a negarte que siento que nuestra relación se ha enfriado. No es la primera vez que esto sucede. Bueno, mi amor, es que tienes que entender que... Yo entiendo todo, Mariano. Unas veces es la tensión del trabajo, las empresas, los negocios. Yo siempre entiendo todo. ¿Y entonces, mi amor? Que ojalá sea solo eso. ¿Qué quieres decir? Que no me estés mintiendo, Mariano. Que me estés engañando y que tengas un amante. Entiéndeme, Santiago. Yo no quiero retarte. No me interesa. Gracias, Charito. Solo quiero saber si le hiciste algo malo a tu prima. Pero José Ángel, por favor, ¿cómo puedes seguir con ese tema? ¿Le hiciste algo a Elisa, sí o no? Déjalo. Ya tuvo bastante con los policías para que tú también lo estés interrogando. ¿Y qué quieres que haga, Viviana? Después de todo lo que ha pasado, lo menos que puedo preguntar es si tiene que ver con la desaparición de Elisa o no. Bravo, bravo, te estás luciendo, ¿no? A todo dar el papá que me tocó. Esto es justamente lo que necesito ahora. Bueno, ¿y qué querías? ¿Que confíe en ti? Lo único que haces es drogarte. Por algo será. Claro, es por mi culpa, ¿no? Seguramente todas las estupideces que haces son por mi culpa, ¿verdad? Basta, José Ángel. Es tu hijo. No le puedes hablar así. Vamos al colegio. Hoy te voy a llevar yo. Todavía no termino el desayuno. Dije, vamos al colegio. Es ya, ahora. Vámonos. No estás ayudando en nada. En nada, José Ángel.
Dime, Cruz. Necesito que veas algo, es importante. ¿Qué pasó? Se realizó el peritaje en la ropa de los primos de Elisa y encontramos sangre. Estoy confundida, pero no me arrepiento de nada. Eres lo más lindo que existe en el mundo. Te quiero. Elisa. Diana, ¿qué pasa? ¿Estás quemando? Ay, Ricardo, por favor, ayúdame. Estoy desesperada. ¿Qué hacías gritándole a Isabel? ¿Qué pretendías con todo ese escándalo? Sabes muy bien lo que pretendía, no te hagas el bobo. Sí, lo sé. ¿Despedirla? ¿Hacer explotar la bomba? ¿Eso es lo que quieres? Quiero que esa mujer desaparezca. No quiero mujeres de su categoría trabajando en esta empresa. Perdóname, Cecilia, pero creo que tú no tienes moral para juzgarla. Tú menos que nadie. Ahora resulta que tú me estás comparando a mí con esa zorra que lo único que ha hecho ha sido meterse con mi hermano en las narices de Dana. Tú haces exactamente lo mismo conmigo. No puedo creer. Por favor, quédate callada. Y no le traigas más problemas a Mariano de los que ya tiene. Por favor. Nicolás, yo lo único que quiero es que esa mujer se vaya. Con permiso. Hermana, ¿puedo saber qué es lo que está pasando aquí? Sí. Que tengo un problema con tu secretaria. ¿Con Isabel? Cuéntame. Me faltó el respeto y quiero que la despidas inmediatamente. Es un tejido poroso. Se impregnó de la suficiente cantidad de sangre como para que pudiéramos sacar el ADN. ¿Es una mancha de proyección? Bueno, es difícil de determinar. Es una mancha no muy grande. Se pudo haber salpicado. ¿Cree que hubo contusión repetida sobre la víctima? No es posible indicar el tipo de herida que provocó el sangramiento. Si fueron golpes, habría más manchas. O la chamarra pudo haber estado en contacto directo con la herida. Es más probable. ¿Pudo determinar la antigüedad? Cerca de 10 días. 10 días. La sangre es de la misma noche en que Lisa desapareció. Y por alguna razón, terminó en la chamarra de quien menos imaginábamos. Santiago no estaba con Elisa en la playa. Era su otro primo, Eduardo.